semana de rendición de cuentas, 2 años de gobierno y sin lugar a dudas sí hubo un sector que el gobierno pasado dejó destruido. Fue el sector agropecuario, importación de arroz de Guyana, importación de bienes de un montón de lugares, destrucción total del sector agropecuario. ¿Cómo ha ido esa recomposición y cómo se ha ido reconstruyendo en estos 2 años un sector olvidado, deprimido y sobre todo marginado? Augusto Valderrama, ministro del Desarrollo Agropecuario, buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo para ti, para el profesor Blandón. Un placer estar con ustedes hoy en la mañana aquí en este importante y refrescante y orientador programa de la televisión panameña. Antes que nada, ministro, caso de la huelga de Estrella Azul, ¿cómo eso va a afectar el suministro de leche? Y dos, pues, ¿cuándo o cómo va esa negociación para que se levante esta huelga? Bueno, sí, Fernando, efectivamente cualquier actividad empresarial en nuestro país y sobre todo ahora en momentos de pandemia que represente una normalidad, como es el caso de una huelga y suspensión de actividades en cualquier empresa, crea un problema y situaciones que afectan no solamente a los trabajadores de la empresa, sino también a los surtidores del producto, en este caso los productores de leche. Sí, ahí efectivamente había una negociación de convención colectiva, se estaban terminando el periodo de negociación y no se pudo llegar a un acuerdo entre la empresa y el sindicato para coordinar y acordar los aumentos salariales anuales de la convención colectiva y se llamó a un conteo de los trabajadores donde triunfó en las elecciones que se hicieron el llamado a huelga. Esto crea una interrupción de los trabajos dentro de la empresa. Sí. Y bueno, en los primeros días se ha coordinado con las otras empresas que han tomado la producción de leche de los productores. Por el momento eso nos alivia y nos da una solución. Y el fin de semana siguen negociando los trabajadores y la empresa con la dirección o el apoyo o la asesoría del Ministerio de Trabajo, la ministra Doris Zapata y el viceministro Roger están realmente apoyando. Así que esperamos que prive la razón, prive la situación en la que estamos viviendo y esperemos que prontamente se llegue a un acuerdo entre la empresa y sindicato para beneficio de la empresa, de los trabajadores y también del país en este momento. Estamos dando seguimiento, Fernando, así que Claro. vamos a estar apoyando en lo que nosotros corresponde para que pudiera llegarse a un pronto acuerdo. Ministro, sin lugar a dudas, a usted le tocó pues bailar con la más fea. En el sentido de que recibe un ministerio con un sector agropecuario llevado a mínimos, destruido, sectores y productos estratégicos como el arroz a mínimos. Pues, ¿cómo ha sido esa recomposición en 2 años en uno de los sectores que ha sido la estrella durante esta pandemia, pero que cada vez va perdiendo más porcentaje o iba perdiendo más porcentaje del Producto Interior Bruto? Sí, Fernando, mira, hay una situación histórica en nuestro país que el sector agropecuario, yo diría prácticamente desde la colonia, yo lo he señalado, no ha tenido la importancia que ha tenido en otros países, nuestra posición de tránsito y nuestra geografía por servicios desde las ferias de Portobelo, etcétera. Y toda la actividad económica ha girado en torno a la posición geográfica, después con la construcción del ferrocarril y con la construcción del canal y la ampliación. Y el sector agropecuario siempre ha sido un sector que ha quedado rezagado. Fue con el proceso del general Torrijos que se dieron pasos importantes para transformaciones en la reforma agraria. El latifundio era uno de los medios fundamentales de producción en nuestras áreas. El sector del campo siempre estuvo ligado a la pobreza y a la explotación, y fue a través de diferentes actividades que se trataron de desarrollar el sector
éxitos y también con fallas y errores que se cometieron. Pero posteriormente, con la ampliación de la actividad económica, el sector agropecuario toma importancia y desarrolla actividades de exportación, de producción nacional y va tomando un interés. Pero con la apertura de la globalización, nosotros sentimos que el sector agropecuario fue el gran perdedor. O sea, competir con países como Estados Unidos, como Europa, en diferentes áreas y no teniendo una política clara y precisa de los gobiernos de defender la producción nacional y los productos sensitivos, se dio una importante importación excesiva de productos del sector agropecuario, lo que causó una tremenda conmoción en el sector, que es un sector que no tiene un impacto en el Producto Interno Bruto y lo ha venido perdiendo no por pérdida absoluta, sino por pérdida relativa. Relativa, claro. Los sectores logísticos, los sectores del canal, bancario, turismo han crecido, pero es un sector que tiene prácticamente más en la producción, más del el 15% del empleo generado. Y si vamos a la agroindustria, todavía es mucho más. La mayor cantidad de nuestras empresas industriales son agroexportadoras o productoras de transformación agropecuaria. Entonces sí tiene un peso específico en la parte social, en la parte de distribución de la riqueza y la generación de empleo. Por eso que la apertura golpeó y el año pasado, la administración pasada sufrió los embates de un sector sentido, resentido, afectado por las importaciones excesivas de rubros, como tú señalas, arroz, cebolla, leche, etcétera, y no se dieron los procesos realmente de transformación en esas negociaciones de tratados, sobre todo fundamentalmente con Estados Unidos. Ahora, este gobierno en la campaña, y gracias a que el presidente Nito Cortizo fue ministro de Desarrollo Agropecuario, fue diputado de la Asamblea, presidente de la Asamblea, y es productor, tiene un vasto conocimiento de ese sector y dio un apoyo importante al sector productivo. Esto nos ha permitido que en 2 años, en el peor momento histórico después de la independencia y de la pandemia del 18 y la crisis financiera de la década del 29-30, esto nos ha permitido recuperar el sector. Uno, porque hemos impedido las importaciones excesivas y yo pienso, Fernando, que eran desproporcionadas. Totalmente. Sabiendo intereses y no viendo el interés nacional de los productores agropecuarios. Un productor lechero de grado C, hay más de 4.000 aproximadamente en el área y se bajaron los aranceles del queso mozzarella, se bajaron los aranceles de la leche evaporada por encima de lo negociado y prácticamente se llevó a ese sector que fue uno de los que estuvo en las calles a la quiebra. Hoy vemos con satisfacción cómo con medidas de apoyo a las cadenas agroalimentarias, poniéndonos de acuerdo productores, industriales, importadores, tomando la mejor decisión para Panamá. Hemos llegado a acuerdo y no se ha importado una sola onza de arroz que no haya sido aprobada por la cadena para satisfacer la demanda, el déficit que hay entre la producción y la demanda. Y este año se incorporaron 11.000 hectáreas más y este año estamos en el nuevo ciclo agrícola posiblemente 3.000 más y estamos a punto de poder lograr un autoabastecimiento en arroz, igualmente en cebolla, en leche, y estamos apoyando al productor con préstamos blandos, con asistencia. Falta mucho por hacer todavía y en eso lo hemos conversado con el profesor Blandón, el problema de tecnología en el sector agropecuario, pasar a producir de 90 quintales por hectárea de arroz a pasar a 120, 150, y si ponemos riego y germoplasma de alta eficiencia productiva podemos llegar hasta 200 quintales por hectárea, llegando a producir en 2 cosechas con riego 400 hectáreas, quintales por hectárea. Igualmente en leche, con mecanismos como la genética del Girolando, el Giri, que son producidos en Brasil y en otros países que ya lo estamos introduciendo, podemos pasar de 4 litros a 9, 10, 12 y hasta 19 litros en tierras calientes. Y tenemos también que
que meternos en el proceso tecnológico y de la transformación científica de nuestros productores. Ahora la tecnología es muy accesible a través de plataformas con celulares. Sí, Tenemos también que apoyar la agricultura familiar, sobre todo aquellos sectores más pobres y desposeídos, donde necesitan recursos importantes, no para regalarles y que sean estos subsidios, sino enseñarles a producir, incorporarlos a la producción, en el caso de las escuelas para alimentos para los estudiantes y en el caso de Lima para el mercadeo de estos productos. Vemos con satisfacción cómo en la parte de las exportaciones estamos exportando ya más de 20 contenedores de plátano pelado para Estados Unidos, zapallo, yuca. Este año fue un año récord en las exportaciones de sandía, melones y cucurbitacea para el área de Estados Unidos, Europa, sobre todo el área de Inglaterra, Holanda. En el área de carnes hemos roto las exportaciones históricas hacia China y estamos también en el área de piñas y otros productos. Así que yo siento que a pesar de la pandemia, que es dura, es difícil, como tú dices, no ha tocado muy duro, siento que el sector agropecuario tiene una resiliencia y que efectivamente tú puedes dejar de hacer todo, pero la alimentación y la comida son fundamentales, no podemos dejar de hacerlo. Y el mundo, con el crecimiento que tiene, con los problemas que se han dado y con el crecimiento en los próximos años, el problema va a ser la alimentación. Si podemos lograr sí. un sistema serio, transparente, con fondos, recursos, apoyo de los organismos internacionales y crear una conciencia de eficiencia, productividad y tecnología en el sector, creo que Panamá está en condiciones después de la pandemia recuperar este sector y veo con optimismo grandes empresas que están interesadas ya en establecerse en Panamá por su posición geográfica y su conectividad. Hubo crecimiento récord del sector agropecuario en 2020. ¿Cuál es la expectativa para este 2021? ¿Volverá a crecer? Y Mira, mira esto, Fernando, el asunto que nosotros tenemos encima, una situación bien incierta, que es lo que se llama la pandemia, y lo hemos señalado, la pandemia es una crisis sanitaria que origina sí, una, una crisis económica. Mucha gente entiende que es una crisis económica, no, es una crisis sanitaria. Mientras no resolvamos la crisis sanitaria originada por el COVID y no tengamos la seguridad de que no tenemos tercera ola, que no tenemos otros rebrotes y que podemos lograr una verdadera inmunidad total de rebaño, vamos a estar en esa situación incierta. Pero mira, yo siento optimismo este año. He sí. visto las exportaciones cómo se están dando. Hemos tenido reuniones con la Embajada de Estados Unidos. El hecho de haber logrado lo que no se ha logrado en 38 años, de retomar nuevamente la exportación de carnes hacia los Estados Unidos con un laboratorio que se ha construido, que en 30 años no se pudo hacer y lo hemos logrado en este momento de pandemia, verdaderamente demuestra que sí se pueden hacer las cosas cuando el interés nacional y de la mayoría priva sobre el interés particular y mezquino de algunos intereses económicos. Y yo me siento optimista. Veo también cómo compañías productoras del cultivo de peces como Open Blue en Colón, con más de 200 millones de inversión, con más de 250 trabajadores, está exportando cobia hacia los Estados Unidos. Ya estableció una planta de proceso en Colón, donde trabajan más de 50 mujeres. Están exportando hamburguesa de cobia hacia los Estados Unidos y están trabajando, y es una de las empresas de mayor tecnología del mundo establecida en Panamá en la cría de peces. Y ahora tenemos otra, Over for Ocean, que está en Puerto Armuelles, igualmente con el mismo sistema noruego, con una inversión de más de 150 millones de dólares también en Panamá en medio de la pandemia. Y vemos cómo se están abriendo en este momento empresas. Este viernes se abre una planta de sacrificio en Bugaba, en Matadero está el exministro Arango de socio con el municipio, y vemos también cómo Agrosilos
ha hecho una inversión para almacenar arroz y procesarlo y darle valor agregado la semana pasada por más de casi 10 millones de dólares. Okay. Vemos cómo la planta de Coleche pone la primera piedra para procesar alimento para ganado y vemos cómo otras empresas productoras de lácteos están invirtiendo sumas importantes. Así que yo me siento optimista y veo también en China un potencial para el sector agropecuario, ya que es un país de 1.400 millones y nosotros verdaderamente no le hacemos ni cosquilla, y para nosotros sí es un socio importante dado la capacidad de compra Claro. que tiene. Así que seguimos trabajando inteligentemente, sumando a todos. Yo creo que aquí esto es una función de gobierno, no es una función de un grupo. Creo que la recuperación de Panamá tiene que ser una función de todos los panameños, la empresa privada, el sector sindical, el gobierno, el sector bancario. Vemos también con gran importancia como el sector bancario, hemos estado con ellos, está entusiasmado y está designando recursos para este sector que no ha parado un solo día y que sigue creciendo en la pandemia, Fernando. Gracias, don Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario, rendición de cuentas de estos 2 años de gestión.